Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos comenzado esta meditación con las laudes. Nos hemos ya encomendado a nuestro Señor en primer lugar para aprovechar este día de silencio y de oración junto a nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Y lo hacemos en este día en que tantos sitios celebran a la Virgen. Celebramos a nuestra Madre Santa María de la dedicación de la Basílica de Santa María. Todos sabéis, y no lo voy a recordar, el milagro por el cual se instituye esta fiesta y bueno, pues todo lo que supuso también de culto a María Santísima, todo esto, y tantos sitios y tantos lugares. Quizás muchos de vosotros, a lo mejor en vuestras mismas parroquias, es una fiesta especial, no sé, pero Santa María de las Nieves, ¿no? La Virgen Blanca, etcétera, etcétera. Hay tanta tradición en este país, en todo el mundo, que está llena, está tachonado de fiestas a nuestra Madre Santa María, porque le tenemos mucho cariño y sobre todo porque, lógicamente, está relacionado porque no podemos, porque somos hijos de Dios, hijos de Santa María, en definitiva. Y estamos además en un lugar privilegiado precisamente por eso, por lo que supone también la devoción a Nuestra Señora de Torrecidad en la vida de San José María y en la vida también de todo lo que es la obra también. Y por eso nos encomendamos a ella, ¿no? Pues hoy, agradeciéndole tantas cosas. Todos tenemos muchas cosas que agradecer a la Virgen, muchas cosas que hablar con ella, tenemos que manifestarle, tenemos que vivir como hijos de Santa María, y nos refugiamos tantas veces en ella en los momentos fáciles y en los momentos también complicados, difíciles. Y bueno, pues así lo hizo, pensadlo, ¿no? Y yendo un poco al tema de nuestra meditación ya, de esa primera meditación del retiro, así lo hizo nuestro Padre, que cuando necesitaba de María Santísima, siempre necesitaba, como buen hijo de María, pues tiene imágenes concretas que son especiales en la vida de San José María, la Virgen del Pilar. Ayer yo me fijaba, y todos nos habéis fijado, quienes concelebramos en Sagrada Familia, nos revestimos y hay una imagen de la Virgen del Niño Peinadico, que así le llamaba él, pues ahí está, y pone una pequeña leyenda, y por más viendo después tantos lugares, ¿no? Claro, es esa necesidad que todos como cristianos tenemos de refugiarnos en su corazón, en sus brazos. Pensad lo siguiente: cuando nuestro Padre, en ese camino de huida de la zona donde no se podía, la zona roja, vamos a llamarlo así, aunque no sé si es políticamente incorrecto, pero da igual, y sale hacia la zona nacional, la zona donde había libertad. Todos os acordáis esa historia. Está muy bien relatada, yo lo recomiendo. Está relatado, más que en la historia, más que en el desarrollo de los acontecimientos que están explicados en el Vázquez de Prada, en un último libro que ha salido de don Ernesto Juliá, que habla. Don Ernesto Juliá es una persona que estuvo muchos años junto a nuestro Padre, trabajó muchos años en la Tevere, y tiene un libro sobre unas consideraciones más bien sobre la última meditación de nuestro Padre, dice así, la llama así. Y este último que ha salido es sobre la vida de la cruz en la vida de San José María, ¿no? Y esos momentos en los que nuestro Padre lo pasa mal, tiene incluso dudas,
Dudas en el sentido de decir todo esto no será una patraña, una mentira, y el Señor hace ver que no, le da la paz, la rosa de Rialp, esos momentos, ¿verdad? Que el momento de pues todo el sufrimiento suyo, después Vaticano II, bueno, todas estas cosas que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Sale de España, sale de la zona, va hacia la zona nacional, consigue, después de todo el itinerario, llegar a Andorra, Lourdes, pasa por Lourdes y se va a Pamplona, donde el buen obispo de allí lo acogió porque le quería y le acogió, le dio alojamiento. ¿Qué es lo primero que hizo allí en San José María, nuestro Padre? En las Navidades del año 37, pues en soledad, su curso de retiro. Hay algunas anotaciones en el Vázquez de Prada que hablan de aquel curso de retiro. Y decía en uno de aquellos momentos, meditación. Escribía, mucha frialdad al principio. Solo el brillo pueril de que mi Padre Dios se ponga contento cuando me tenga que juzgar. Y después de una fuerte sacudida, escribía, Jesús, dime algo. Y ante ese, que lo relata, ante ese hielo interior de no tener, de pasarlo mal, de no tener luces que necesitaba, una invocación a mi Madre del cielo. Simplemente, mamá. Y a los custodios, y a mis hijos que están gozando de Dios. Y entonces acaba diciendo el relato, lágrimas abundantes y clamores, y oración. Y termina diciendo una cosa que es donde quería llegar. Propósitos. Ser fiel al horario, en la vida ordinaria. Perdonar el paréntesis, porque muchos de vosotros, sobre todo los que, bueno, algunos de vosotros que vivís en Galicia, lo conocisteis. Tuve la oportunidad la oportunidad me tocó, ¿no? Pues asistir al bueno de don Carlos Elizalde en sus últimos momentos. Cuando se nos moría, inesperadamente estaba mal, pero no parecía que él pudiese morir. Y aquella noche, yo estaba recién llegado al centro donde vivía, pues estuvo como buen navarro todo el día con nosotros, comió en casa con todos, pero ya la tarde ya no pudo más y se acostó. Y me viene a la cabeza por un detalle que os cuento ahora, ¿no? Y lleva muchos años en la obra, muy fiel, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese día, por razones de horario, pues él estaba disponible como sacerdote encargado de los numerosos que estaban allí, de los que vivíamos allí, de estar disponible para confesar. Pero no pudo porque no estaba en condiciones. Y cuando yo llegué a estar con él en su habitación a acompañarle, me pidió perdón y me dijo gracias me puse yo a confesar, sin más, pero el detalle eso me conmovió. Y lo cuento porque le acompañé, hicimos yo y más gente, y lo único que decía y que rezaba era mirar a una imagen de la Virgen y decirle, mamá, no me dejes. Mamá, no me dejes. Bueno, pues es lo que nuestro Padre dice en este momento, mamá. Y siempre he pensado, ¿no?, que esa oración es la que hemos dicho de niños y es la que diremos al final de nuestra vida. Porque la llevamos en el corazón y porque es lo que nos mueve interiormente. Aunque seamos los grandes teólogos, tengamos un gran conocimiento de la teología, como tiene que ser, al final todo se reduce a un decir al Señor, Señor, te quiero, mamá, dime algo. Mamá, simplemente, el Señor, dime algo, mamá. No me dejes.
Cierro el paréntesis. Y nos vamos a esa idea que te decía. ¿Qué es lo que después de ese momento en el que nuestro Padre está viviendo, ese momento de dificultad, acaba diciendo propósitos? Ser fiel al horario en la vida ordinaria. Fijaros ese detalle, en esas notas íntimas, en las que explica dónde se siente su alma, cómo se siente su alma. Han pasado tantas cosas, en Madrid, el paso de los Pirineos, la espera, el dolor de haber dejado a su madre allí, etcétera, etcétera, tantas cosas que habéis leído, sus afectos, su estado de ánimo, la intensidad, el hielo, las lágrimas, los deseos, buscar el amor y el amparo del Señor, de la Virgen, en esa gran tribulación, todo acaba en un propósito: ser fiel a un horario. Sin duda, pienso que en esa espiritualidad que innova o al menos desarrolla San José María, hay una cosa clara: saber conjugar una relación afectiva con Dios, íntima y apasionada, profunda y con una fidelidad en la lucha diaria, en las cosas ordinarias y en apariencia además insignificantes. Es decir, agradar a Dios en las cosas pequeñas. Agradar a Dios. En las cosas más ordinarias, triviales de cada día, un horario. Tenemos todos el deseo de agradar a Dios, por supuesto. Es verdad que a veces el miedo puede traer a nuestra mente, a nuestro corazón, justo lo que tratamos de evitar, es decir, el miedo de no saber amar a Dios. El miedo de entristecerlo o a decepcionarlo. Puede pasar. Y sin embargo hemos escuchado muchas veces en la Sagrada Escritura que muchísimas veces aparece esa palabra: no temas, con todas sus variaciones. En concreto, dice aquí el texto que he copiado, aparece en la Sagrada Escritura 365 veces. Curioso, ¿no? Como si el Señor nos quisiera recordar que todos los días del año tenemos que acudir a esa expresión: no temas. No temas. Y así el Padre, en una de sus cartas, en una de las primeras cartas, nos animaba, decía, a exponer el ideal de la vida cristiana sin confundirlo con el perfeccionismo, enseñando a convivir con la debilidad propia y la de los demás, a convivir con nuestra debilidad y la de los demás, asumir con todas sus consecuencias, decía, una actitud cotidiana de abandono esperanzado basado en la filiación divina. Convivir nuestra debilidad con la de los demás y asumir una actitud cotidiana, cada día, cada jornada, de abandono esperanzado. Quedaros con esa palabra: abandono esperanzado, basado en la filiación divina, como no puede ser de otra manera. Una persona santa teme ofender a Dios, teme no corresponder a su amor. Pero, sin embargo, el que busca solamente un perfeccionismo teme no estar haciendo bien las cosas suficientemente bien. Y por eso lo que teme en el fondo es que Dios esté enfadado. ¿Cuántas veces, piénsalo, nos dejamos llevar por un enfado, que sea pequeño,
Cuando hemos visto que contemplamos nuestros fallos. Nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones. Que somos débiles. O que no hemos sabido cumplir los propósitos más pequeños. Incluso pensamos que Dios está como decepcionado. Y nos hemos encontrado con gente, y quizás te ha pasado a ti o a mí también, llegar a pensar, ¿no?, de que Dios, perder la esperanza de que Dios nos siga amando. Y a veces nos invade la tristeza. No lo olvides, aliada del enemigo. Si es verdad, el Señor dice en el Evangelio, sed perfectos. Pero podemos confundirlo o entenderlo como hacerlo todo perfectamente. Y podemos llegar a pensar que si no hacemos así todo perfectamente, no agradamos a Dios. Pero el Señor lo explica muy bien, porque dice aquello de que sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es la perfección que Dios nos abre al hacernos partícipes de su naturaleza divina. Se trata de la perfección del amor eterno, del amor más grande, del amor que nos ha creado libres y nos ha salvado siendo todavía pecadores. En definitiva, ¿a qué me refiero? Esa perfección que Dios nos pide es la de vivir como hijos de Dios. Conscientes, sí, del valor que tenemos a sus ojos, pero nunca perdiendo la esperanza, y la alegría que nace de sentirnos hijos de tan buen Padre. Quizás viene bien aquellas palabras de San Juan en su primera carta, cuando dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Por ahí tiene que ir esa perfección. Somos criaturas, hemos de aprender a respetar la libertad, su libertad, sin imponerle por qué o por qué no. Debe amarnos y sabiendo, de alguna manera, dejarnos amar por Él. Dejar que Dios obre en nosotros. Como decía en una homilía el cardenal Ratzinger, hablando de San José María. ¿Qué debemos de hacer de forma definitiva? ¿Qué hizo San José María en su vida? Dejar que Dios obrara en su alma. Esa fue su lucha. Dejar que Dios obrara en su alma. Y así, eso, que parece tan... se va concretando después en cosas pequeñas, en servicio, en el cumplimiento de nuestro plan de vida, en la comprensión de los demás. ¿Por qué nos cuesta a veces comprender tanto la lógica de Dios? ¿Por qué no tenemos suficientes muestras de darnos cuenta de lo que está dispuesto a llegar al Señor? Fijaros, como lo dice San Pablo, Dios no ha perdonado a su propio Hijo para hacernos posible la felicidad para siempre. Dios ha querido amarnos hasta el extremo. Sin embargo, a veces nosotros continuamos que Dios nos va a amar en la medida en que estemos a su altura, a la altura que Él nos pida, o que seamos capaces de dar la talla. Y si lo pegamos un poquito, podríamos preguntarnos en esta oración que vamos haciendo, ¿necesita un niño pequeño, indefenso, hacerse merecedor del amor de sus padres?
Quizás lo que estamos buscando es ser merecedores del amor de Dios. Nos basta mirar a Dios, que es Padre, y descansar en Él. Fijaros cómo en el bautismo, en la transfiguración, que celebraremos mañana, la voz de Dios Padre refiere que se complace en su Hijo. Nosotros también hemos sido bautizados y por su pasión participamos en su vida íntima, de sus méritos, de su gracia. Y eso, no lo olvidéis, hace que Dios, Padre, nos pueda mirar complacido, encantado. Y como sacerdotes, además, entendemos que la Eucaristía nos transmite, porque lo hacemos nosotros también, un mensaje muy claro sobre lo que Dios siente por nosotros. Tiene hambre de estar junto a cada uno de nosotros. Tiene ilusión por dedicarnos el tiempo preciso. Tiene deseos de intimidad, de amor correspondido. Por tanto, no se trata de ser personas que vivimos, como decíamos al principio, hablando de esa imagen o ese ejemplo de nuestro Padre, preocupados por hacer un plan de vida, como si fuera lo único importante, sino que vivimos sabiendo que Dios nos quiere infinitamente y como consecuencia de eso le correspondemos con unas normas de piedad o con unas virtudes o con lo que sea, pero que están fundamentadas en lo que Dios me quiere. Por eso yo pienso que descubrir el amor que Dios nos tiene es el motivo más grande que podemos hallar para amar. Pero fijaros, esto se ve muchas veces en ejemplos tan humanos como por ejemplo en la Sagrada Escritura, el demoniado de Gerasa, que es liberado por Jesús de los demonios y los demás querían que Jesús se fuera y él le dice: déjame quedarme contigo. Le dice luego que no, pero el deseo de estar con el Señor. O en Bartimeo, que después de ser curado le seguía por el camino. En Pedro, que solo después de la hondura del amor del Señor, que le perdona y confía en Él, 3 veces lo dice, puede seguir su llamada: sígueme, tú sígueme. Y es que descubrir el amor que Dios nos tiene es el amor, es el motor más potente para nuestra vida. Y de ahí, perdonad que lo diga así, nace nuestra lucha, nuestros propósitos, las cosas pequeñas, el plan de vida, el servicio. Siempre recomiendo, por lo menos intento, ¿no? También vivirlo, ¿no? Es preguntarme cada noche: Señor, ¿hoy te he querido? ¿Hoy te he dado gloria? Más que preguntarme, bueno, por lo menos así lo veo yo, si he hecho todo o no he hecho todo, si hoy te he dado gloria. Luego habrá que concretar y decir: pues sí, he hecho una oración patética o lo que sea, o he vivido un día como en 1000 cosas, en las cosas mías o en las cosas de Dios, pero me he olvidado del Dios de las cosas. Bien, pero te he querido, te he dado gloria. Y voy terminando ya. El fin de otra vez a la vida es nuestro Padre. Que esta idea también nos puede ayudar mucho más. Es un texto un poquito largo, pero te lo leo. Vale la pena citarlo. Es de sus apuntes íntimos, citado por Vázquez de Prada también, donde habla de esta lucha de nuestro Padre. Fijaros de qué manera tan bonita. Dice: esta mañana,
como siempre que lo pido humildemente, sea una u otra hora la de acostarme, desde un sueño profundo, igual que si me llamaran, me desperté segurísimo de que había llegado el momento de levantarme. Efectivamente, eran las 6 menos cuarto. Anoche, como de costumbre, también pedí al Señor que me diera fuerzas para vencer la pereza al despertar, porque lo confieso para vergüenza mía, me cuesta enormemente una cosa tan pequeña, y son bastantes los días en que, a pesar de esa llamada sobrenatural, me quedo un rato más en la cama. ¿A quién no le pasa? Iba a decir que levante la mano, ¿no? Pero ¿a quién no le pasa esto? Y así lo dice nuestro Padre con tanta sencillez. Y sigue diciendo: hoy recé, al ver la hora, luché y me quedé acostado. Por fin, a las 6:15 de mi despertador, que está roto desde hace tiempo, me levanté y, lleno de humillación, me postré en tierra, reconociendo mi falta, ser bien. Me vestí y comencé mi meditación. Pues bien, entre 6:30 y 7 menos cuarto, vi durante bastante tiempo cómo el rostro de mi Virgen de los Besos se llenaba de alegría y de gozo. Me fijé bien, creí que sonreía porque me hacía ese efecto, pero no se movían los labios. Muchos días, muy tranquilo, le he dicho a mi madre muchos piropos. Hasta aquí el texto. Su lucha en las cosas pequeñas, su amor al Señor. Mamá, no me dejes. Fijaros, se había propuesto algo que suponía lucha y que nos cuesta a todos levantarnos puntualmente, al menos a mí me cuesta, no sé a vosotros. No lo había conseguido. Y eso le humilla. Y sin embargo, no le lleva a una confusión o confundir su rabieta y su humillación con la magnanimidad del corazón de Dios. Y dice, y vio a la Virgen que sonreía después de un fracaso. Y me pregunto, ¿no es verdad que tendemos a pensar que Dios está contento con nosotros cuando, y a veces solo cuando, hacemos las cosas bien? ¿Por qué confundimos nuestra satisfacción personal con la sonrisa de Dios, con su ternura y con su cariño? ¿No se conmueve también cuando nos levantamos otra vez después de una caída? Fijaros lo que le decimos a la Virgen cuando rezamos las preces. ¿Qué le pedimos a la Virgen? Uluquaris pro nobis bona. Háblale a tu hijo de esas cosas buenas. Esas cosas buenas que yo, como hijo, intento vivir. Pues que hoy le pidamos a la Virgen eso también nosotros. Habla al Señor de las cosas buenas. Tú eres mi madre y a ti te lo pido, aquí hoy, en este día de la Virgen y junto a la Virgen de Torrecida. Uluquaris pro nobis bona. Díselo a ella y dile también, madre, no me dejes. Jesús, dime algo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.